Bueno, comenzamos grabación. A ver. Maranatá. A ver, Hechos capítulo 3. Recordemos, estamos en Jerusalén. ¿Cierto que sí? Estamos en Jerusalén, continuamos en Jerusalén. Entonces leímos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A ustedes no les compete saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero quedaos en Jerusalén y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en el resto de la tierra, en el resto del mundo conocido. ¿Cierto? Así se divide el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esas secciones. Por ahora estamos en Jerusalén, no hemos salido de Jerusalén, entonces estamos leyendo de que son testigos en Jerusalén. ¿Sí? Hasta el capítulo 4 o 5 son testigos en Jerusalén. Capítulo 4 o 5, no, hasta el capítulo 7 que está nombrado Esteban, que está el sermón de Esteban. Capítulo 8 hasta el capítulo 13 son testigos en Judea y en Samaria. Présteme atención. Hasta más o menos hasta terminar el 7, comenzando el 8, son testigos en Jerusalén. Del 8 en adelante son testigos en Judea y en Samaria. Y del 13 en adelante de hecho son testigos en el resto del mundo. Ahí es cuando se registra el primer viaje de Pablo. Ahí es cuando dice, por eso se dice que Pablo es el apóstol a los etnos, que lo traducen como gentiles. Pablo es el testigo a las naciones. Pablo es el enviado a las naciones. Porque Pablo tiene mal contados 3 viajes misioneros, ¿cierto? Y pretendía ir a España, hasta España. Entonces Pablo dominaba hebreo, arameo, griego, latín, me imagino yo, también. Posiblemente hasta el español. Entonces Pablo sí hablaba en lenguas. Por eso es que él dice, yo hablo más en lenguas muchos que ustedes. Yo hablo en idiomas, dice Pablo. Porque Pablo griego manejaba, arameo lo manejaba y el hebreo lo manejaba. Latín, lo más seguro que también, porque es lo del Imperio Romano, Roma habla latín. Y si iba para España, imagínense, entonces también debía saber el español. Me seréis testigos, Jerusalén. Entonces continuamos en Jerusalén. Aposento alto, se hospedaban en el aposento alto, se reunían en el templo a hacer las oraciones, están en la fiesta de Shavuot. Leímos lo que aconteció, ¿cierto? ¿Qué podemos resumir del capítulo 2? Podemos decir lo siguiente. Verso Hechos 2:36 dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yehoshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mashiach. Sepa ciertísimamente quién. Toda la casa de Israel. Yo creo, me parece a mí, que ahí está hablando, cuando dice toda la casa de Israel, está hablando con el Israel completo, con las 12. ¿Por qué? Por lo que acontece ahí, que hay judíos de sangre y hay judíos prosélitos, es decir, etnos, gentiles que se convirtieron al judaísmo, ahí celebrando la fiesta de Shavuot. Y son gente tan piadosa, tan creyente,
que llegaron de muchas partes del mundo conocido a Jerusalén a una fiesta que está en la Torá, en Levítico capítulo 23, creyentes de la Escritura, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta de que son viajes de meses. No es que yo voy para Medellín y ahorita Medellín está muy cerquita, 4 horas máximo. Si yo voy para Medellín a una fiesta, es muy fácil. Pero usted decir en este tiempo, voy para Jerusalén, son viajes de 2, 3 meses, en botes, en caballo, en camello, a pie, qué sé yo. ¿Sí o no? Son de meses. Entonces son viajes planificados con mucha antelación, con mucha anterioridad, y que la gente ha ahorrado para eso y se ha dispuesto para eso, y que a veces no iban solos, iban con toda su familia. Entonces, ¿qué tan creyentes eran? Y cuando se devuelven, ya les toca, cuando llegan al sitio donde viven, ya les toca volver porque ya Entonces, que tan siquiera tenían que ir una vez al año, imagínense, para una de las 3 fiestas que había, ¿cierto? Porque es que la gente puede decir, cuando escuchan a Pedro decir esto, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, dice que ellos se compungieron de corazón, porque eran creyentes. Eran creyentes y lectores ¿de qué? De las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles Sagradas Escrituras existían hasta ese momento? El Antiguo Testamento. Entonces ese cuento de que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, haciendo alusiones que el cristianismo hace alusiones que los judíos no lo recibieron, están equivocados. Ese verso no les pega. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron, ¿de dónde? De los suyos. ¿Sí? Porque en Hechos capítulo 1 o en Lucas capítulo 24 hay 500, ya son 500 seguidores. Entonces cuando él dice que a lo suyo vino se refiere a... Cuando él dice que a lo suyo vino, se refiere a lo que vino, a la misión de él, a lo de él, a lo suyo. Y los suyos. a la enseñanza, lo que enseñaba. Ajá. Pero luego dice, pero a los que lo recibieron, los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron, ¿de qué? De los suyos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque es que él no vino a algo que no es suyo. Es que yo decir que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos lo desecharon, entonces que porque ellos lo desecharon, a mí me dio la oportunidad a mí, ¿cierto? Es decir, que el Señor está tomando algo que no es de Él, y Él nunca va a tomar algo que no es de Él. Es que no se puede. Si el Señor dice que estoy a la puerta y llamo, porque yo he escuchado muchas predicaciones con respecto a eso, que el Señor está tocando la puerta, que el Señor es un caballero, que no sé qué, que no fuerza la entrada. Estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, mire cómo es de caballero el Señor, que no se mete a las malas, ¿sí o no? Que en cambio el ladrón sí viene a robar y se mete por la ventana y no sé qué. Entonces, en esa medida de caballerosidad, si a lo suyo vino, ¿cierto? Vino a lo suyo, él no se puede, a los suyos, él no se puede salir a lo que no es de él, porque eso es otra cosa, eso es robo, eso es, pues ya se pierde el tal caballero ese, se pierde. Entonces tenemos 120 en el templo, pero son 120 en un orden representativo, en un ¿cómo se dice? Como cuando uno nombra un comité. Esos 120 que nombra Hechos capítulo 2 son los del comité los del comité no organizador, sino el comité que da veracidad a la reunión. Por eso se habla de 120. No es que sean solamente 120. Pudieron haber sido 150 o 300. Cuando la Biblia dice 120, en ese estándar del primer templo, está hablando del grupo de personas que da veracidad, que da realidad a lo que está sucediendo allí. Primer discurso de Pedro, pura escritura, Joel, ¿cierto? Salmos, Isaías, lo leímos en Hechos 2. Y luego tenemos los primeros 3000.
Entonces, en la primera fiesta de Shavuot, de Éxodo capítulo 20, tenemos el descenso de la Torá. Tenemos el Eterno hablando, dando su palabra. En este Shavuot de Hechos capítulo 2, en esta fiesta de Pentecostés, tenemos lo mismo. El Espíritu del Eterno descendiendo en su palabra. Poniendo su Torá en los corazones de aquellos que están haciendo parte del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, Hebreos capítulo 8:8, Jeremías 31:31, y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso Pedro dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, porque está hablando con los del nuevo pacto, ¿cierto? Y está sucediendo lo mismo, es el mismo Shavuot. Entonces en el primer Shavuot se perdieron 3,000 en el desierto, Éxodo, en el libro de Éxodo. Y en el siguiente, en este Shavuot, tenemos la primera cosecha, son 3,000, porque estamos en fiesta de cosechas. Eso es Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Estamos recogiendo el trigo. De eso se trata la fiesta de Shavuot. La vida continúa. Entonces dice, verso 46, y seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partiendo el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la congregación los que iban siendo salvados. Capítulo 3. ¿Quién lo lee, por favor? Seguimos en el templo, ¿cierto? Bueno, capítulo 3, del 1 en adelante. ¿Quién lee? A ver, no se peleen tanto ese micrófono, pues que lo veo que se pelean para allá y para acá. Póngase el micrófono cerca, muchachos. Mire cómo termina el capítulo 2. Y seguían reuniéndose cada día en el templo. Están en Jerusalén. El templo es muy importante en este entorno histórico. El templo es de gran importancia en este entorno histórico. Bueno, El templo es en Jerusalén, por eso es que... Ajá, correcto. capítulo 3 de los Hechos. Sí, verso 1. Un día Pedro y Juan subieron al templo, a la oración de la hora 9 de la tarde. 3 de la tarde. Había un hombre tullido de nacimiento a quien llevaban cada día y ponían a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiese limosnas a los que entraban. Momentico. Ojo, entonces dijimos, el templo, mostramos de pronto en episodios anteriores que el templo es la copia del tabernáculo en piedra, ¿cierto? Pero Herodes al templo le hizo una plaza grande, donde la gente se reunía en ahí, ¿cierto? Y por los lados había unos corredores y habían varias entradas. Entonces, esto me está hablando de lo mismo. Ellos entraron, ¿por cuál entrada? Por la de la Hermosa. Por la puerta del templo llamada La Hermosa. Eso. Para que pudiese... Varias entradas tenía al templo. Para que pidiese limosnas a los que entraban. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogó que le diesen una limosna. Junto con Juan y Pedro, fijó los ojos en él y le dijo, míranos. Y él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos. Y de un salto se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y al reconocer que era el mismo que se sentaba a las limosnas a la puerta de La Hermosa, se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Como el mendigo, después de haber sido sanado, se mantenía con Pedro y con Juan, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Oiga, ojo pues, estaban en la hermosa, en la entrada de la hermosa, y ahora se fueron para otro pórtico. Pórtico de ¿A Salomón. cuál? Al de Salomón. ¿Sí ve cómo es de grande eso, no? Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo: israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, como vosotros lo entregasteis y negasteis ante Pilato, aun cuando éste había decidido soltarlo. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diera un asesino, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La fe en el nombre de Jesús restableció las fuerzas de este hombre que vosotros veis y conocéis. Esta fe en el nombre de Jesús le dio esta completa sanidad que todos vosotros veis. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por medio de los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envió a Jesucristo, designado de antemano, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que desde la antigüedad Dios prometió por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará de entre vosotros, dentro de vuestros hermanos, un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga. Y el que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto que Dios concertó con vuestros padres cuando dijo a Abraham: en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí llegamos al final. Ahí está. Entonces, Pedro, este es el segundo sermón. Es el segundo sermón. Segundo sermón de Pedro. Segundo sermón de Pedro. ¿Cuántos gentiles hay aquí? ¿Qué ríe? Porque llegó el de la pizza, no puede faltar a esta hora. Está pasando muy tarde, ¿qué quiere que se vaya más temprano? Mire, El día que no quede en el video lo van a extrañar. el día que no quede en el video, se va a extrañar. Lo van a extrañar los oyentes. Entonces, están en el templo. Listo. Esta gente como que no sale del templo. Todo lo que está aconteciendo en Jerusalén está en el templo. Se van para el templo todos los días a orar. Y la gente como se reúne ahí, entonces ahí predican el evangelio. Hicieron un milagro, se hizo un milagro. Y se formó el corrillo de la gente, el alboroto. Entonces Pedro vuelve y da un sermón. Aprovechó el evangelista. Eso. Mire, vea. Si yo me considero pentecostal,
Si yo me considero pentecostal, tengo que analizar lo siguiente. Por aquí más adelantico van a suceder 5.000. Por aquí tenemos 3.000 en el capítulo anterior. Por aquí más adelantico van a convertirse en 5.000. Para que se nombren 8.000 ya. Para que sean 8.000. 8.000, 8.000. Eso, 500, más. eso, el punto es este, vean. Si yo soy pentecostal, tengo que creer en lo que está pasando aquí. Tengo que creer en lo que está pasando aquí, vean. Tengo que leerlo despacio. Yo tengo que bajarme de esa nube de que Jesucristo fundó una iglesia aparte de lo que está anunciado en el profeta. Porque en los primeros sermones de Pedro, bueno, no en los primeros, perdón, en cualquier sermón de Pedro, en cualquier sermón de Esteban, que ya aquí adelante no lo encontramos. Ahorita vamos a leer a Felipe, bueno, no sé si hoy, pero estamos leyendo a Pedro, vamos a leer a Felipe, vamos a leer a Esteban, y luego vamos a empezar a leer a Pablo. Y en ningún sermón de esta gente, ningún sermón, en ninguno de ellos hace falta Sagradas Escrituras. Siempre arrancan desde el Antiguo Testamento, siempre. Ojo, Pedro dice, al ver esto, verso 12, al ver esto Pedro dijo al pueblo, israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Se va a remitir a la identidad, póngale pues cuidado. El Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. ¿Qué quiere decir el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob? Esto es un hebraísmo, esto es un modismo. Cuando a mí como segoviano, como griego, como colombiano, como de aquí de este lado occidental me dicen el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, yo no entiendo eso. Pero si usted lee esto en el contexto de aquí, que la pregunta es ¿qué quiere decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El Dios de nuestros padres. O cuando dicen el Dios de nuestros padres, ¿están haciendo alusión a qué? Están haciendo alusión al Dios del pacto. Están haciendo alusión al Dios del pacto. Y cuando dicen el Dios del pacto, están diciendo al único Dios verdadero. No hay más Dios, sino del uno y único. No hay sino uno y un único Dios, no hay más. Por eso dicen, y cuando lo aterrizan en Abraham, en Isaac y Jacob, que estamos hablando del pacto, estamos diciendo, aquí están diciendo, el uno y único, el verdadero, que se fijó en Abraham, y que luego se fijó en Isaac, y que luego se fijó en Jacob, es decir, en nosotros, eso es lo que está diciendo, en nosotros. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Yehoshua. Pero vosotros lo entregasteis y negasteis ante Pilato, aun cuando éste había decidido soltarlo. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un asesino y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La fe en el nombre de Yehoshua estableció las fuerzas de este hombre. ¿Qué quiere decir la fe en el nombre de Yehoshua? A ver, escucho ideas. La fe en el nombre de... Sí. Porque es que Juan 3:19 dice, perdón, 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Cuando Pedro dice aquí, en el nombre, la fe en el nombre de Yehoshua, ¿a qué se está haciendo referencia? Mire, vea, lo que pasa es que nosotros creemos no, nos enseñaron por ahí, algunos de nosotros, que es muy satisfactorio decir que Dios se llama Jesús, o que en el nombre de Jesús hay poder, o que Dios es uno y se llama Jesús, o que Jesús es Dios, o que el nombre. Pero Pedro está diciendo la fe en el nombre de Yehoshua ha levantado o ha fortalecido las piernas de este hombre. Agrega la fe en el nombre. Y si Pedro está hablando de fe, ¿de qué está hablando? De emuná. ¿Sí o no? ¿Emuná qué es? Fidelidad. Confianza. Firmeza, confianza, verdad. Emuná, fe. Por eso Pablo dice, la fe es pues la fe, la certeza y la convicción. Porque no es de hacer fuerza para creer algo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre. ¿Qué es creer en el nombre? Creer es hacer la voluntad de Él. Sí, claro que sí. La creencia está relacionada con la obediencia, ¿cierto? Como se le dijo a Abraham, y Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque obedeció. ¿Cierto? ¿Sí? Noé creyó y fue pregonero de justicia. Fue pregonero. Es que hacer la voluntad del Padre es ver en su palabra, no es creer. Pero ¿cómo sabemos que alguien cree? Porque se le ve algo, se le hace. Santiago lo dice, la fe sin obras. Es decir, si tengo fe, estoy mostrando y caminando en eso. Debo de actuar. Ajá. Pues debo de actuar en esa fe que tengo, en mis obras, en mi comportamiento. La fe que tengo, ¿en qué? ¿En mis obras? No, ojo. No. Debo mostrar. Eso, se muestran las obras, eso. Pero no es que se salen, no es porque yo quiero hacerlas, sino porque son resultado de, las obras son resultado de la fe. ¿Qué iba a decir, muchacha? Estos días leí una partecita que ellos predicaban la fe. Y yo decía, ¿cómo se predica entonces? Eso. O sea, porque es una fe que se predica. Una fe que predica. Ajá. Que un sentir, o sea, no la enseñado anteriormente, uno dice, entonces, ¿cómo voy a predicar una fe que se siente? Mire, vea. El que en él cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado. ¿Qué es creer en el nombre? La fe en Yehoshua ha restaurado a este hombre. La fe en. Pero es que él, mire. Yo me regreso un poquito. Es una limosna. Pero la fe no era del paralítico. Eso voy yo. La fe no era del paralítico. Estoy regresando en la escena. Ajá. El paralítico no tenía fe, el paralítico quería recibir su moneda. Eso me estoy regresando en la escena. Correcto, siga. Pero la fe la tenía, era Pedro y Juan. Esos eran los que sabían que la confianza, que confiar se tiene, en ese nombre, porque es el nombre sobre todo nombre. Pero escúcheme esto. Le voy a apoyar ahí, mire. El paralítico está sentado. Está en el templo. Él cree. ¿Qué cree? Que ahí le van a dar limosna porque pasa mucha gente. Hasta ahí llega la creencia de él. ¿Cierto? En recibir una moneda. Ojo. Él fijó los ojos en Pedro y en Juan. Y dijo, le deme una moneda. Esperando. Hasta ahí llega. Pedro le dijo,
le dijo, míranos, fíjate en nosotros, fíjate. Yo creo que eso podíamos más adelante a sacar un tema de ahí. Porque Pedro le dice, fíjate en nosotros. Yo estaba leyendo ahorita, estudiando ese tema ahí. Hay una palabra en griego ahí muy interesante. Y es, fíjate en mí, cómo obro yo, cómo estoy obrando. Fíjate en nosotros. Cuando él les dice sobre lo material, no tengo ni plata ni oro, Entonces, es como relativo de que podrían haber tenido, pero no les iba a dar tanto sobre lo que él estaba pidiendo, sino como más de lo que necesitaba. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es? puede haber sido que tuvieran dinero ahí. Pero él dijo, Pedro viéndolo, ¿cierto? Vio algo más ahí. Ahí quiero yo hacer alusión. Vio algo más en ese paralítico. Y le dijo, fíjate, en mí. Sí. Levántate. Y anda. No, vea. La fe no es de nosotros. La fe es de arriba. La fe es puesta. A mí me gusta mucho lo de Noé. El Señor dice en Génesis 6, 7, voy a raer todo, hombres, animales, aves. En el 8 dice, pero Noé halló gracia. La gracia, que también viene de arriba, habilitó a Noé. Como hemos leído, Efesios 2.5, cuando aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos pasó de la muerte a la vida, con Cristo, ¿cierto? Y luego nos sentó en lugares celestiales. Cristo está sentado en lugares celestiales, entonces nosotros, Él es nuestro representante, entonces Él es el que nos representa, entonces está sentado, por gracia. Pero es una gracia que habilita, es decir, te da la habilidad, te pasa de la muerte a la vida. Ojo. Y luego que en el verso Génesis 6 a 8, no veía yo gracia, pero en el 9 ya dice que era justo. Es decir, Noé fue justificado, hecho justo. ¿Para hacer qué? Para hacer justicia. Y fue pregonero de justicia. Ojo, nosotros como paralíticos estamos esperando recibir ¿qué? Lo material. Pero pasa el Mesías y nos dice, mírame. Y nosotros nos fijamos en Él. Y el Mesías dice, no te voy a dar lo material. Te voy a justificar. Te voy a hacer justo. ¿Para qué? Para que hagas justicia. ¿Sí o no? Porque el paralítico está inhabilitado. ¿Sí? La fe en el nombre de Yehoshua. Yehoshua, es decir, en el sermón siguiente, o en lo que está diciendo Pedro, está diciendo, este Yehoshua, Dios le ha hecho Señor y Mesías. El Mesías viene ¿a qué? A restaurar. ¿Sí o no? El Mesías tiene una misión. Isaías 61, cuando en Lucas 4, Yehoshua va a la sinagoga. Le dan el rollo de Isaías. Pero él va a leer en Isaías 61, ¿cierto? Pero él no lee todo el pasaje. Esta misma palabra, cuando dice que él se sentó y todos pusieron los ojos fijos en él, esa palabra en griego es la misma palabra que está aquí, cuando Pedro le dice, fíjate en mí, en nosotros. Cuando Jesucristo se sienta, entrega el rollo y no lo lee completo. Los de la sinagoga fijan sus ojos en el Mesías, en Yehoshua. Y Yehoshua ahí está anunciando que él es el Mesías. Que está describiendo Isaías 61. ¿Sí es Isaías 61? Sí. ¿Cierto que sí? Me ha ungido Jehová, me ha mandado a anunciar. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Eso. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar
los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sí. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí. Y el día... Un momentico, hasta ahí leyó Jesucristo, leyó. pero él sigue diciendo, ¿qué dice Isaías? ¿Qué dice? A predicar. A proclamar A el proclamar. año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Eso. Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Enlutados. Y sigue hablando, Y ¿cierto? sigue. Es decir, el Mesías viene a todo esto, pero Jesucristo leyó hasta un pedacito nomás, hasta el año agradable, El primer capítulo, el versículo. hasta eso, hasta Y ahí. empezó el... Ahí corta. el 2, sí. Y a Entonces- proclamar el año de la buena voluntad. Entonces todo esto viene a ser el Mesías, ¿sí? La fe en el nombre de Yehoshua. Cuando hablamos del nombre, estamos hablando de la misión, de lo suyo. A lo suyo vino. Cuando estamos hablando del nombre, estamos hablando no de que se llama Yehoshua, de que se llama Jesús, de Nazaret, que llama... no como el nombre tal, sino qué significado tiene ese nombre como tal. Porque es que los nombres en hebreos tienen un antecedente, tienen una misión, tienen una fama, tienen un propósito. Por eso cuando le dijeron a José, el santo ser que nacerá, en Mateo capítulo 1, verso 24 tal vez en adelante, al santo ser que nacerá le pondrás por nombre Yehoshua, porque él, ¿cierto? Dice, ¿por qué? Y le da un por qué. Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero dice el por qué se va a llamar así. El nombre como tal viene con la carga misionera, con la carga Con la misión. de lo que él va a hacer. Cuando yo creo en el nombre de este, ¿cierto? Estoy diciendo, en esta persona está todo lo que está descrito, prometido en las Sagradas Escrituras que va a pasar. ¿Sí? Entonces no es que yo creo que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, o que Jesucristo es el Dios que, ¿cómo es que dicen unos? El Dios que se hizo carne. Que se manifestó en carne. No, pero hay unos que dicen que el Dios que se hizo carne, no, ¿cómo? Sí, el Dios que se hizo carne, pero hay otra palabra, hombre, que se encarnó. El Dios que se encarnó. Cuando yo creo que Jesucristo, cuando yo creo en Jesucristo, en el nombre de Yehoshua, estoy diciendo que este es el brazo de Jehová, que este es Jehová mismo, que este Mesías es el enviado, es el mismo Jehová, es el que está cumpliendo todo lo que está escrito allá en la ley, en los salmos, en los profetas, en los escritos. Este es el que estoy esperando yo. Este es el que yo estoy esperando. Cuando le dijeron al paralítico, en el nombre de Yehoshua de Nazaret, levántate y anda. El paralítico tiene que tener un antecedente desde antes en conocimiento de algo. Eso decía yo, porque como todo tiene un proceso. Eso, Yo ajá. decía, no es algo que sucede en el momento. O sea, que ya se hizo, tiene un proceso. ¿A qué voy yo en esto? Vea, nosotros podemos esforzarnos, y a eso nos mandan, a esforzarnos para hablar de Yehoshua. ¿A quiénes? A los que me rodean, a los que trabajan conmigo, a mis familiares, ¿cierto? Todo el que me rodea. Y aún cuando yo esté en alguna parte y viene alguien, ¿cierto? ¿Cierto? Yo tengo que comunicar algo que tengo yo, que tengo adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. A veces queremos convencer, a veces queremos que cuando yo le digo algo a alguien, esa persona como que entienda lo que yo estoy diciendo y que ande y que empiece a es decir, como que reaccione, porque lo que le estoy diciendo es tan verídico que esa persona debería de reaccionar, ¿cierto? Pero no se cumple a veces en eso. ¿Por qué? Porque eso lo hace el Señor. Muchas veces esa persona no está esperando recibir algo. Mire que el paralítico estaba esperando recibir algo. ¿Yo no?
Estaba esperando recibir lo material, pero estaba esperando recibir algo. Yo puedo ir a muchas personas, pero hay personas que no les interesa recibir algo. Por eso dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los necesitados. ¿Sí o no? Se está refiriendo a necesitados, a los que buscan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los que buscan, los necesitados, los que les falta algo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando está hablando de pobre de espíritu, es como esa persona está hablando del que está buscando más espíritu, el que quiere más. ¿Cómo hacemos para darle algo a alguien que no... a ver, ¿cómo le ofrezco yo un plato de comida a alguien que está lleno, relleno y gordo? No quiere. ¿Sí me hago entender a lo que voy yo? Pero entonces es como esperar a que alguien pida. Eso. O sea, o que muestre su necesidad, porque no sé, no entiendo. Vea. Como que estamos buscando. Mire, vea. Yo quiero decir es esto, vea. No nos sintamos mal, no nos frustremos cuando le hablamos a alguien y ese alguien no le dé la importancia requerida al mensaje que le estamos dando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas no están ni esperando recibir siquiera una limosna, no están esperando ni recibir lo material. Y si tal vez el Señor tampoco le ha puesto algo, no ha puesto de su espíritu en ellos, entonces con mayor razón no van a recibir lo que usted le vaya a dar. Los milagros no suceden con todo el mundo. Los milagros no suceden siempre. Siempre. ¿Cuántos paralíticos antes de este o después de este conoció Pedro? Y se quedaron paralíticos. Mire, vea. Se me cayó el lápiz. Bueno, Hechos capítulo 3. Yo quiero... Este ventiladorcito me la está... A ver. Mire, vea. Cuando verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, les rogó que le diesen una limosna. Junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él y le dijo: míranos. Esas palabras es las que yo tengo que fijarme. Pedro y Juan fijaron los ojos en él. ¿Qué vieron? ¿Sí? Ahí había algo. Ahí había algo. Nosotros en nuestra falta de madurez, en nuestra falta de conocimiento, en nuestra falta de espíritu, nosotros podríamos hablarle muchas cosas a muchas personas, ¿cierto? Es como dicen por ahí, botar pólvora en gallinazo, ¿sí? Pero no dejemos de intentarlo, pero sepamos que es que para que la persona reciba el milagro tiene que haber algo en esa persona, ¿sí? Tiene que haber algo en esa persona. Pedro y Juan vieron algo en él y le dijeron: fíjate en nosotros. Cuando el paralítico se fijó, ¿cierto? Ya Pedro, como dice aquí la compañera, puede que tuviera monedas o no tuviera, está bien. Pero el asunto no es que tuviera o no tuviera, sino que Pedro supo que este tipo iba a recibir un milagro ese día. Y lo recibió. Listo. Entonces dice: la fe en el nombre de Yehoshua hizo este milagro. La fe. ¿La fe de quién? Del paralítico. Había algo en él. Pero es que la fe es de Yehoshua. ¿Sí? La fe es en el nombre. La confianza está en el nombre. Es decir, la confianza está en el Mesías del Antiguo Testamento, porque yo ya lo he leído.
Si yo no leo al Mesías en el Antiguo Testamento, ¿cómo hago para conocerlo, para creer en él? ¿Sí me hago entender? Claro. Si yo no lo leo en el Antiguo Testamento, por eso es que tienen a un Jesucristo griego por ahí, que invalida mandamientos, que se vuelve permisivo, que viene a sacar iglesias nuevas, que viene a hacer cosas mágicas, no sé. Pero es decir, tienen un Jesucristo que se sale de las antiguas escrituras, de las Sagradas Escrituras. Y Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Esteban, vamos a ver el discurso de ellos. Siempre van a hablar desde atrás. Y ojo pues, que Pedro sigue hablando, sigue diciendo. Verso 17, ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia lo hicieron. ¿Por ignorancia de qué? Por ignorancia de las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Eso lo dijo en un sermón anterior. No conocieron el tiempo de... Eso, ¿sí o no? En un sermón, en el capítulo 2, dijo el mismo tema, habló lo mismo, dijo, ustedes lo crucificaron. Y Pablo también lo va a utilizar. Va a decir lo mismo, ustedes lo crucificaron, pero al crucificarle cumplieron de esta manera las Sagradas Escrituras, porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Por ignorancia las Sagradas Escrituras lo hicieron, está muy bien, no pasa nada. Porque al fin y al cabo, verso 18, Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Ahora pues, hermanos, arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Yehoshua designado de antemano. Este verso, ¿dónde está? El 19. ¿Dónde dice allí? Ahí, búsqueme ahí, hágame favor, muchacho, en la Biblia de referencia. No, pues, está por todo. Porque cuando dice tiempos de refrigerio, el profeta toca ese tema. ¿Dónde está ese tiempo de refrigerio? Salmo 51 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ajá. Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo no me acordaré más de tus pecados. 44 dice, yo deshice las nubes. No, el 44, vamos, Deuteronomios 4. Sí. Pero si desde allí buscareis al Eterno vuestro Dios, lo hallaréis, y si lo buscáis con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Deuteronomios 4. ¿Cómo dice? Reyes 8:48, si se convierten a ti Sí, con todo ajá. su corazón y con toda su alma en la tierra de sus cautivadores y oraren a ti hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste. Vuélvame a repetir desde el primero que encontró usted ahí. Edificaré. Salmo 51, ¿qué? 9. Dígame los textos. Salmo 51, 9. Isaías, ¿qué más? 43. Isaías 43:25. Eso, ¿qué más? Isaías 44:22. Siga, Deuteronomio 4. 4:29. siga. Primera de Reyes 8:48 y el Salmo 32:1. Mire, todos estos pasajes, ¿con quién está hablando? Cuando habla de perdonar pecados, cuando habla de tiempos de refrigerio, cuando habla no me acordaré más si se regresan, ¿con quién está hablando? Con su pueblo, Con su pueblo. ¿cierto? Por eso el sermón de Pedro está centrado ahí. Mire, vea, en Jerusalén, ¿con quiénes está hablando? Está hablando con los del judaísmo. Con los israelitas. No solamente con los de judíos de sangre, está hablando con judíos de religión. ¿Sí? Está hablando con gente creyente,
¿En qué? En las Sagradas Escrituras. Con lectores de las Sagradas Escrituras, con lectores del Antiguo Testamento. Y por eso les reconviene, les recuerda que estas escrituras hablan de un Mesías. Y está presentando a Jesucristo, a Yehoshua, como el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras, que ya están cumpliéndose en este tiempo, en estos momentos. Eso está diciendo Pedro. Y todos los sermones de aquí para adelante van a ser igual. Y vamos a volver a repetir lo mismo, y repetir lo mismo, y repetir lo mismo. ¿Y a qué punto queremos llegar? A este punto donde decimos que la iglesia que se está formando, la congregación que supuestamente se está formando, no es una cosa nueva, se llama restauración, se llama reedificación, se llama redención. Y siempre estamos con el prefijo re, porque es de volver al lugar donde estuvo antes. Ese siempre va a ser el sermón de Hechos de los Apóstoles, sea en Jerusalén, sea en Judea, en Samaria o en el resto del mundo conocido en ese momento. Siempre va a ser lo mismo y todos los sermones van a ser iguales. No se le va a predicar a alguien que no conozca de Sagradas Escrituras. No se le va a predicar a nadie que no conozca de Sagradas Escrituras. No se le va a predicar a nadie que no conozca Antiguo Testamento, eso es lo que yo quiero decir. Porque es que cuando decimos Sagradas Escrituras, entonces la gente piensa que estamos hablando también del Nuevo. Para nosotros el Nuevo también son Sagradas Escrituras, claro que sí. Pero en este tiempo histórico, en el lugar donde estamos, está hablando de Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí no hay iglesias nuevas. Aquí no hay iglesias nuevas. Hay iglesias gentiles, de Hechos capítulo 2 para adelante. No hay, aquí no hay. No hay paganos haciendo lo que no saben hacer. Aquí no hay paganos sirviendo al uno y al único verdadero Dios y la vida eterna, porque no conocen del tema. El paganismo, los de afuera no conocen de esto. No conocen las Sagradas Escrituras, no saben cómo hacerlo. Por eso van a las sinagogas a escuchar cómo es que funciona, cómo es que se hace lo de la ley. Y cuando estemos por Hechos 15 va a ser más claro todavía. Entonces sigue Pedro. Hazme un favor o me prende esa luz allí, muchacho. Sigue Pedro hablando. Gracias. Dice, verso 19, arrepentidos y convertidos. Verso 20, y Él envía a Jesucristo. 21, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas desde la antigüedad. Desde la antigüedad Dios prometió por medio de sus santos profetas. Ojo, es necesario que el cielo retenga a este Mesías, a este Yehoshua, hasta el tiempo de la ¿qué? De la restauración, dice mi escritura. La restauración de todas las cosas. Y volvemos a repetir lo mismo. Si yo me pongo a hablar de este tema de restauración, tengo que hablar de reedificación, como dice Jacobo en Hechos 15. Esto es lo que habló el profeta Amós, hablando de la reedificación, no, de la restauración del tabernáculo caído de David. Mire, vea, ¿dónde dicen las Sagradas Escrituras? ¿Dónde dicen las Sagradas Escrituras que se iba a restaurar algo? No, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde dice? ¿Dónde se habla de la restauración de todas las cosas? Y el Señor lo prometió en sus profetas. Mire, usted puede coger cualquier pasaje, eso sí, léalo completo. A mí me encanta Ezequiel 37. Y Ezequiel 37 no comienza ni en el 37. Ezequiel 37 comienza desde más atrás. Pero mire, vea, ese capítulo, ese tema que habla
del valle de los huesos secos, del valle de los huesos secos, lo utiliza mucho Pablo. Pablo en Romanos 11 está hablando de ese tema. Pablo en Efesios capítulo 2 está hablando de ese tema. Desde Ezequiel capítulo 37. Mire, en Ezequiel 37, como le digo, usted puede coger cualquier pasaje. Coja Isaías 52, coja Isaías 43, coja lo que usted quiera. Jeremías 31, coja lo que quiera. Oseas, Amós. Es que cualquier profeta está hablando de eso. Está hablando de restauración de las cosas. Por eso la pregunta desde que comienza Hechos dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí o no? Mira, centrémonos en tan siquiera en Ezequiel 37. ¿verdad? Hay un valle de huesos secos donde llevan, en visión, llevan a Ezequiel. Y le dicen a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Estos huesos vivirán. Y Ezequiel dice, pues tú lo sabes, Señor. ¿Cierto? Y a Ezequiel le dicen, profetiza. ¿Sí? Los huesos secos, antes de ser secos, antes de estar muertos, secos ahí, ellos no fueron creados allí, ¿cierto que no? Ellos tuvieron que haber estado en vida primero. ¿Sí o no? Estos huesos secos, primero tuvieron que haber estado en vida. Primero tuvo que haber vida en ellos. Primero tuvieron que haber sido personas. Primero tuvieron que haber sido seres humanos con vida. Lo que pasa es que murieron, por alguna circunstancia murieron, y luego la carne se les pudrió, y ha pasado tanto tiempo y fue tan grande la ruina que los huesos terminaron secos. ¿Sí o no? La profecía comienza ahí. Ahí comienza, con huesos secos. Pero ellos no empezaron ahí con huesos secos. Pero esa profecía, por eso dice, dile a la casa, Ajá. al de Israel. Y entonces la diferencia, como dice Pedro, toda la casa de Israel. Porque toda Ajá. la casa Sí. se refiere a las 12 tribus. A las 12. Sí, porque hace la diferencia entre casa de Israel y casa de Judá. y casa de Judá. Ajá. Hay dos casas. Hay dos casas ahí. Eso. En muchos lugares, sí. Y esta profecía va hacia la casa Ajá. de Israel. De Israel. No hacia la casa de... Y por eso le dice, en todo el capítulo va luego a decir que hay un árbol, Entonces, coge un árbol de aquí, un árbol de allá, escribe para Israel, para Judá. Ajá. ahora hablando de la nación que hay ahora, Benjamín Netanyahu cita mucho ese capítulo de Ezequiel, esos Sí. discursos políticos, Sí. diciendo que ese Israel Sí. Es el de Jeremías, el de Ezequiel 37. Ezequiel 37, Correcto. que Y está- tiene razón. Y tiene razón en parte. Claro que sí. Porque está la casa de Judá también. Está la casa de Judá, sí. Lo que pasa es que ellos, como judíos del judaísmo, ellos en su elocuencia, en su ignorancia o en su orgullo. No he escuchado que yo he escuchado a rabinos decir es que el Hashem sacó a los judíos de Egipto. No, el Hashem no sacó a los judíos de Egipto. Pues sí lo sacó, pero no solo judíos, salió todo Israel. 12 tribus, no solo una tribu. Los judíos son una tribu. Los judíos venían ahí incluidos. ¿Todos los judíos son israelitas? No. Todos los judíos son israelitas, puede ser. Sí, sí, sí. Pero no todos los israelitas son judíos. Pero ellos en su orgullo o en lo que sea, en su ignorancia, en lo que sea, ellos se atribuyen que solo los judíos, la profecía es solo para los judíos. Pero el Señor no está hablando solamente de Judá, el Señor está hablando de Israel. Correcto, compañero. Y cuando habla de la casa de Israel, entonces puede hacer alusión a la casa del norte, Ajá. como también a todo el Israel completo. Todo el Israel completo. Eso. Pero es muy claro cuando dice casa de Israel y casa de Judá, está hablando de dos casas. casas. Eso es muy claro. En 7:11 dice todos estos huesos son Sí. la casa de Israel. Eso. Pero entonces todo el pueblo. Todo el pueblo, todas las 12 tribus.
Porque más adelante él va a hablar de cómo toma dos árboles o dos palos y en uno escribe casa de Israel, Efraín, y en otro escribe casa de Judá, y a sus hermanos y a sus amigos, y luego en la mano del Mesías se van a hacer un solo palo, un solo árbol, porque la palabra ahí no es palo sino árbol. En hebreo no es, se me escapa la palabra cuál es, pero no es palo, sino que es un árbol. Lo que pasa es que lo traducen como palo, porque es que usted se imagina que en la mano de un hombre, ¿cómo se va a hacer un árbol? Uno no alcanza a abarcar un árbol completo. Uno alcanza a abarcar un palo, una rama. Pero es que la mano del que está hablando ahí no es la mano de cualquier hombre, es la mano del Mesías. Entonces está hablando de dos árboles, un olivo silvestre y un olivo natural. Romanos capítulo 11. ¿Sí? Efesios capítulo 2 dice, de ambos pueblos hace uno. En su mano se hacen de los dos árboles, de las dos pueblos, de las dos, casa de Israel y casa de Judá, hace uno, porque está restaurando todas las cosas. Está restaurando todas las cosas. De eso les cae de tarea. Lean completo Ezequiel capítulo 37. No lo vamos a leer aquí. Pero usted coja cualquier profecía, vuelvo y le digo, y siempre le va a hablar de restauración. Entonces Pedro aquí dice, en Hechos 3, 21, a quien es necesario que el cielo retenga hasta, ojo, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué está diciendo eso? Aquí nos está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes, que todo ojo lo verá, como Él lo dijo, como lo dijo Jesucristo, como lo dijo Yahushua, como lo dijo Pablo, como lo dice Pedro, como lo dice Juan, como lo dice la Biblia, como lo dicen las Sagradas Escrituras. No como lo digan los teólogos cristianos, mal llamados cristianos, que hablan de sus arrebatos secretos y de no sé qué cosas y les encanta hablar de dispensaciones. Ese dispensacionalismo que engañó y que tiene engañado a toda la casa de Jacob, a todos los hijos de Jacob. Escúcheme, vea. Por eso cuando leemos Isaías 61, la segunda parte de que Jesucristo no leyó, que Yahushua no leyó, se empieza a cumplir cuando Él venga en las nubes, que todo ojo le verá. El día de la venganza, con eso comienza. Y está hablando, Isaías 61, está hablando de la restauración. ¿Cuánto va? No se ve. 1:2, bueno, una horita. Aquí yo creo que sí terminamos hoy el 3, claro que sí. Mire, vea, el cielo retiene a Yahushua hasta que llegue el cumplimiento del tiempo para restaurar todas las cosas. ¿Cuándo será la restauración de todas las cosas? Ahora sí, como le preguntaron a Jesucristo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo? Él les dijo, no les interesa saber los tiempos ni las sazones. No les dijo que no, les dijo que no se preocupen por el tiempo, porque el cielo va a retener a Yahushua hasta el cumplimiento del tiempo. Cuando Él venga, viene a recoger a los dispersos de todo Israel, tanto casa de Israel como casa de Judá. Los tiene que recoger a todos, porque eso es la tarea del Mesías prometido en las Sagradas Escrituras, en lo que llamamos Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Vamos bien, cierto? Ojo. Verso 22. Porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga. Y el que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo. Ojo, aquí nos vamos a demorar un ratico. Desarraigado del pueblo, pero es del pueblo porque eso dice Deuteronomios. Ojo, todos los profetas desde Samuel en adelante, todos anunciaron estos días. Voy a leer de nuevo. Porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Deuteronomios 18:15. Ahora sí, vamos a leer.
Vámonos para Deuteronomios y vamos a leer un poquito. Y este tema lo vamos a volver a tocar en el capítulo 7. Porque Esteban, en su panorama bíblico, porque Esteban cuando empieza a predicar, a lo mismo que Pablo, empiezan a dar un panorama bíblico. Eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Pedro lo que pasa es que lo hace muy corto, lo escribe muy corto. Quién sabe si fueron más palabras o no. Pero Pablo, todos, Pedro, Pablo, hacen panorama bíblico. Eso es lo importante del panorama bíblico. Se invita a los hermanos al panorama bíblico para que sepan de dónde salen las cosas. Deuteronomios capítulo 18, verso 10 tan siquiera, ¿cómo dice? Uy, ¿qué pasó aquí? Se me duelen las hojas con ese ventarrón. Deuteronomios 18, 10, ¿cómo dice? No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Eterno tu Dios echó a esas naciones delante de ti. Momentico, pregunta. Cuando estuvimos en el cristianismo, nos enseñaron, pregunto, que la hechicería era mala, Sí, claro. que era pecado, ¿sí o no? Les enseñaron que consultar muertos era pecado. Sí, Les enseñaron todo eso. claro, lo aprendieron Los pastores que les enseñaron esto, ¿de dónde lo sacaron? del ¿De la ley? De la ley. Ah, de la ley. Pero la ley ya pasó, del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué dicen que el Antiguo Testamento ya se acabó, que la ley no sé qué? Que no... La tierra dice la Biblia. Entonces, ¿por qué siguen enseñando cosas de la ley? Como esas, por ejemplo. Todo lo que leyó aquí este muchacho se enseña en el cristianismo de ahora, en el mal llamado cristianismo. Y está en la ley. Siga, compañero. Perfecto serás ante el Eterno tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a hechiceros y astrólogos oyen, pero a ti te lo prohíbe el Eterno tu Dios. Un profeta en medio de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Eso. Esto es lo que pedisteis al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Dios, ni vea más este gran fuego, no sea que muera. Y el Eterno me dijo, está bien lo que has dicho. Les suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mando. Siga. Y al que no escuche mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma hablar en mi nombre, sin que yo le haya mandado, o que hable en mi nombre, o que hable en el nombre de otros dioses, ha de morir. Si preguntas, ¿cómo conoceremos la palabra que el Eterno no hubiere hablado? Si lo que el profeta habla en nombre del Eterno no se cumple, es palabra que el Eterno no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta, no tengas temor de él. Entonces, amén. Entonces, Pedro sigue en el sermón dentro de las Sagradas Escrituras, dentro del Antiguo Testamento. Hermanos, ustedes que conocen de la ley de Moisés, ustedes que conocen de la ley de Dios, recuerden que por allá Moisés, en el libro de Devarim, escribió anunciando que el Eterno iba a levantar un profeta como él. Eso está diciendo Pedro ahí. Pero mire lo grave que acontece con nosotros en este momento. Aquí se complica. Mire lo grave que acontece con el cristianismo, con el mal llamado cristianismo, que es lo que nos concierne a nosotros. El judaísmo también perdido por allá, déjelo por allá embolatado.
Ellos verán cómo dan cuenta a Dios y el Señor les anunciará a ellos de alguna manera. El entorno nuestro, que es el cristianismo, de donde el Señor nos ha rescatado, aunque la palabra cristianismo o cristiano no está mal, lo que pasa es que ya se volvió eso se volvió una mazamorra, una cosa ahí horrible. Pero mire lo grave de que dicen que predican, pero que en realidad no lo hacen. Por eso mienten, por eso se pueden decir mentirosos, por ignorancia o por dureza de corazón, pero lo hacen, vean. El profeta que se levantó en ese momento, nosotros sabemos que es Yehoshua, ¿sí o no? El Mesías, el verdadero, el único, se llama Yehoshua o Jesús de Nazaret o Jesucristo, como lo conocemos. Y que a propósito se hacen llamar cristianos, que porque son seguidores de Cristo. Eso dicen ellos. Pero mire, vea. Dice, cuando venga este profeta, que va a hablar las palabras de ¿quién? Del eterno uno y único, de Jehová, de Hashem, del uno y único. Estamos en Deuteronomios y en Hechos, ojo. Porque Hechos está escribiendo lo mismo que Deuteronomios. Si no escuchan las palabras mías, dice Deuteronomios 18, les levantaré un profeta de entre sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le he mandado. Si yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, si yo creo, invoco, clamo, ruego a ese nombre del uno y único Dios verdadero, si yo creo que Jesucristo es el Mesías del uno y único, si yo creo que Jesucristo es el uno y único que se manifestó en carne, si yo creo que Jesucristo es el brazo desnudo del Eterno metido aquí, en este entorno, en esta dimensión mía, si yo le creo a lo que está escrito aquí, entonces debería de caminar en esa fe, en eso que estoy profesando. Yo no puedo, ¿cómo puedo decir que Jesucristo viene a cambiar la ley? ¿Cómo puedo decir que Jesucristo viene a abolir la ley? O que Jesucristo la cumplió para que yo no tenga que cumplirla, o que ya la ley terminó, o que ya la palabra cambió, o que ya se modifica, que ahora tenemos una iglesia nueva y que ahora esa ley es para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, y que ahora yo soy una iglesia nueva, distinta, no sé cómo. Vea. Juan capítulo 12, palabras textuales de Yehoshua. 12:48. 47, arranca del 47. ¿Cómo dice 47? El que oye mis palabras y no las guarda, Sí. yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Eso, ¿qué es lo que he de decir? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vea, es que usted puede buscarle y eso no tiene salida. Eso yo no sé por qué endurecemos el corazón, hombre, por qué nos llenamos de la boca diciendo que conocemos el nombre cuando en realidad lo pisoteamos. Estamos pisoteando el nombre. Nos hacemos llamar pentecostales porque pertenecemos a una organización.
pero no saben ni por qué llaman pentecostal. Se quieren llamar cristianos en forma general y no siguen al Cristo de ellos. Necesitan un Cristo nuevo para poder seguirlo y ser dignos seguidores de un Cristo griego, pero no de un Mesías que está grabado en el Antiguo Testamento, que está descrito ahí. Yo no sé por qué queremos seguirnos dando cosas contra el aguijón. Y nos inventamos teologías y palabras raras y cosas extrañas y dogmas yo no sé de dónde y dispensacionalismos y teologías del reemplazo, y nos reemplazamos de una manera tan estúpida, tan ignorante, tan satánica, que son una iglesia que nace en Hechos capítulo 2. Pero ¿cómo pueden ser una iglesia que nace en Hechos 2 negando lo que pasa en Hechos 2 y en Hechos 3 y en Hechos 4 y ahí para adelante? Es que eso es lo que le da a uno, como que hierve la sangre a uno. Y que uno fuera el más sabio, el más perfecto, pero uno es el más ignorante y uno lo lee. Hombre, si ustedes son tan sabios, tan grandes, tan elocuentes, ¿por qué no lo leen? Ahí está. Es que es fácil. Estoy hablando con ustedes los del cristianismo. Pentecostales, unitarios, testigos de Jehová y todos los demás. Yo no sé por qué se quieren... Con todos los hijos de Jacob. Con todos los hijos de Jacob. Conviértanse en al Dios de Israel. Mire, y usted puede seguir leyendo Deuteronomios, puede leer Juan, esa es la invitación. Dice, todos los profetas desde Samuel. La Biblia, hay profetas anteriores y profetas posteriores. Lo que pasa es que muchas veces nosotros describimos la Biblia como nos han enseñado, que hay profetas mayores y menores, pero solamente leemos desde Isaías hasta Malaquías. Y a veces creemos que son profetas mayores, que porque el sermón de ellos es más grande. No, son profetas mayores, es porque el volumen de los libros es mayor. Y los otros son profetas menores, no porque sea de menor importancia la profecía, sino porque son más corticas. Pero la división no es entre profetas mayores y menores, porque la división no es desde Isaías hasta Malaquías. La división es desde profetas anteriores, desde Samuel en adelante, hasta los posteriores, hasta los últimos, es decir, de Isaías a Malaquías. Mire, dice Pedro toma a Samuel. Pedro toma a Samuel. Quiero aquí hacer énfasis aquí y yo creo que aquí terminamos. ¿Por qué Pedro toma desde Samuel? ¿Qué pasó? Samuel es el primer profeta, digámoslo así. El primer profeta, aunque también hubo profecía. Moisés. Eso, desde antes pues, me refiero yo. Pero ¿por qué Pedro toma a Samuel? ¿Qué es lo especial de Samuel hacia acá? Yo creo que Samuel, como último juez, porque Samuel fue el último juez de Israel, nosotros tenemos la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? La Torá. Luego sigue Josué, que es cuando entra a la tierra prometida. Y luego sigue Jueces, que ya transcurre dentro de la tierra prometida. Pero en el libro de los Jueces, el rey de Israel ahí es Hashem, Jehová, ¿cierto? Cuando el pueblo pide a Samuel, le dice, Samuel, escójanos un rey, búsquenos un rey como los demás, como tienen las demás naciones, así ustedes lo pueden leer, Primera Samuel. Escójanos un rey como las primeras naciones. Entonces Samuel va y habla con el Eterno y el Eterno le dice, no, es que no se preocupe Samuel. Samuel es el último juez. No se preocupe porque no lo han desechado a usted, me están desechando a mí. ¿Cierto? Entonces el Eterno le dice, no, escójales a gusto de ellos, escójales un rey. No hay problema. Y Samuel escoge uno a gusto de él. A gusto de Samuel. Escoge a Saúl, de la tribu de Benjamín. Saúl, el perseguidor de David.
¿sí o no? Por decirlo de esa manera. Saúl, el perseguidor de David, perseguidor del ungido, del Mesías. Y casualmente también pasa eso con Pablo. Pablo también se llama Saúl. Y también es de la tribu de Benjamín. Y cuando se encuentran con Yehoshua, Yehoshua le dice, Saúl, Saúl, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Señor, ¿cómo así? Yo a usted no lo persigo, yo no sé quién es usted. Entonces está persiguiendo a los de él, a su congregación, a su iglesia. Entonces, a mí me estás persiguiendo al Mesías, al ungido. Saulo también persigue al ungido. Bueno, Samuel, eso es un paréntesis ahí. Samuel escoge a uno a su conveniencia, como le da el ojo a él. Luego el Señor le dice, vaya y unja a uno que yo voy a escoger, que yo escogí. Cuando Samuel va a la casa de Isaí, le dice a Isaí, bueno, vine con este propósito, llámeme a su hijo porque lo voy a ungir. Isaí llama al hijo mayor. Y Samuel vuelve y juzga de acuerdo a su ojo. Y dice, este es. Y resulta que el Eterno le dice, no, este no es. Y pasan todos los hijos de Isaí. Todos los hijos de Isaí pasan en fila. Y Samuel se equivoca con cada uno de ellos, se equivoca. Entonces ya Samuel luego le dice, bueno, no quedó otro, porque el Señor me dijo que ninguno de estos es, hasta que llegó David, ¿cierto? Y luego ungieron a David. El Mesías prometido en las Sagradas Escrituras es descendencia de quién, es hijo de quién, según la carne, hijo de David. Entonces, yo creo que Pedro está haciendo alusión a Samuel, porque con Samuel comienza la profecía mesiánica. Es el profeta dado para, aunque ya lo dijo Moisés, aunque es cierto. Pero comienza el asunto del reino bajo el gobierno de un hombre. Yo estoy equivocado, vuelvo y le digo. Pero a mí me parece curioso que Pedro hace alusión desde Samuel. Con Samuel comenzó ¿qué? El reino de Israel bajo el dominio de un hombre. Que el primero fue escogido a conveniencia del hombre, pero el segundo fue escogido por el Eterno. ¿Sí me hago entender? Y que a ese David, que es de acuerdo al corazón del Eterno, de Jehová, de ahí viene el Mesías prometido a Israel. Y sigue hablando de ¿qué? De reino. ¿Sí me hago entender? A eso es que quiero yo hacer alusión. Por eso creo que Pedro arranca desde Samuel, porque el reino bajo el dominio de un hombre rey comienza ahí. Porque antes de Samuel es el último juez. El juez, el que gobernaba ahí era Hashem directamente, el Eterno. ¿Sí? Por eso cuando escogen rey, el Señor le dice a Samuel, no se preocupe que no lo desecharon a usted, me desecharon a mí. Él era el rey, y ¿sí? Cuando Israel clamaba, entonces él escogía un hombre, un juez. Eso, ¿sí? Ese es el tiempo de los jueces. Entonces ahora que va a gobernar un hombre sobre Israel, ojo, vuelvo a repetirlo. Ahora va a gobernar un hombre sobre el pueblo. Pero ese hombre va a ser el Mesías que pone el Eterno. ¿Quién lo escoge? El Eterno mismo. ¿Sí? Eso es lo que yo creo que comienza una nueva era. La era del gobierno del hombre, pero sobre Israel. Y mire cómo comienza. Están hablando de un Israel completo, que está conformado por 12 tribus. ¿Sí? Ya luego entonces Pedro termina diciendo, habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de sus transgresiones, de sus maldades. Y ahí termina Hechos capítulo 3.
Dios lo ha enviado primero a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que están en Judea, en Jerusalén. ¿Con quiénes está hablando? Con los del judaísmo. Ojo. Pedro está hablando con judíos de sangre y está hablando con judíos de religión. Pedro está hablando con todos los que están en el templo. Acuérdense de eso. Porque de aquí para adelante, bueno, todavía hay unos sermones en el templo. Todavía no me parece que el de aquí para adelante todavía está en el templo. Pero ya nos vamos a pasar de Jerusalén, nos vamos a pasar a Judea y a Samaria. Hasta el capítulo 13, ojo. Ya vamos a salirnos un poquito de Jerusalén y nos vamos a ir para Judea y para Samaria. Pero mire que todo está aconteciendo en el templo, en Jerusalén. ¿Cuántos días han pasado desde el aposento alto? No dice cuántos. Pero ellos, desde el aposento alto. ¿Cuántos días han pasado desde Pentecostés? Se me queda ese chip ahí. ¿Cuántos días han pasado desde Pentecostés hasta este momento? ¿Quién sabe cuántos días? Pero siguen yendo al templo, ¿cierto? Siguen hospedados en el aposento alto. Ellos siguen hospedados ahí. Y ahí termina entonces el capítulo 3. Todavía estamos en Jerusalén y estamos alrededor del templo. Está hablando con todos los que van al templo. Ojo, quiero hacer alusión de eso de nuevo. Mire que están en el templo. Ellos no están en la calle, ellos no están en una plaza cualquiera. Están hablando con gente que va al templo. ¿A qué se va al templo? ¿A qué? A orar. ¿Con quién está hablando? Con gente piadosa, con gente creyente. No está hablando con cualquier aparecido. ¿Sí me hago entender? Está hablando con gente que conoce de Sagradas Escrituras. Por eso Pedro las utiliza. Pedro utiliza las Sagradas Escrituras porque está hablando con gente que conoce de Sagradas Escrituras. Está hablando con gente que está en el templo. No necesariamente solamente con fariseos, con gobernantes. No solamente con ellos. Está hablando con gente, con laicos que son creyentes de verdad. A eso quiero hacer yo alusión. Está hablando con gente que es creyente de verdad. ¿Listo? Bueno, dejemos por ahí. Hágamele ahí esto, por favor. Maranata. Saludos a los que no vinieron y se invita a los a que vengan para el próximo Shabbat.